Vamos a ver, nada más que nos indiquen. Bueno, pues entonces comenzamos esta sesión del día 23 de junio de 2020. Hoy estaremos trabajando el tema del estructuralismo dentro de la clase de teoría social que se imparte al segundo semestre de la licenciatura en trabajo social de la unidad académica profesional Chimalhuacán. El día de hoy, entonces, estaremos prácticamente ya entrando a la recta final de este curso. Ya solamente nos resta este tema de estructuralismo y el de postestructuralismo para cerrar con toda la gama de teorías fundamentales que se dan precisamente en el siglo XX. Y bueno, pues vamos a pasar a la exposición de las compañeras y como siempre les recuerdo que al final ustedes, o bueno, también dentro de la misma exposición, ustedes pueden participar levantando la mano, ahí sabremos quién está queriendo participar, y abriendo su micrófono para poder hacer la pregunta. También está la opción de escribir por chat, y bueno, pues ya conocen ustedes la dinámica, y vamos a comenzar. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Aquí está. Compartir la pantalla. Y bueno, pues ya. Ok, sí está bien. Y aquí está, ¿ya la ven? ¿Ya la ven? Sí. Perfecto. Sí, entonces, sale, ¿vale? Pues ya estamos. Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy, mis compañeras Carla Jaimes y Lisbeth Soto vamos a explicar el tema del estructuralismo. La que sigue, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar de los antecedentes del estructuralismo. Bueno, todo comienza en Rusia en la década de 1910, principalmente con los trabajos de Ferdinand de Saussure, quien relaciona las estructuras con los elementos de la lingüística. Así pues, también Ferdinand imparte el curso de lingüística general en 1916 y se crea un movimiento cultural del siglo XX que se desarrolla en Europa. También pues se crea la constitución de la lingüística como disciplina. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a explicar sobre los principales autores. Entre ellos destaca el principal, que fue Ferdinand de Saussure, en el que nos dice que concebía la lengua como un sistema de signos y su metodología de estudio se basaba en una serie de dualidades. Es lo que significa que nada puede existir sin la existencia de otra cosa. Y bueno, también nos dice que en su obra, que se llama El curso de la lingüística general, nos dice que el lenguaje no es ni una forma ni una sustancia. También ahí pusimos en la imagen, en el recuadrito chiquito, que nos dice significante y significado, lengua y habla, sincronía y diacronía, relación de sintagmática y relación paradigmática. ¿A qué se refiere? Bueno, a la lingüística de Saussure le interesaba especialmente el elemento más pequeño de la estructura lingüística, que era el signo. Entonces, por ello se presenta como una teoría general del signo, como la semiología, y puede deducirse con su diferencial con respecto a los fenómenos. La siguiente, por favor. ¿Puedes continuar?
Bueno, también les voy a hablar acerca de los componentes y proceso. Ay, escucho un poquito de ruido. Creo que es Iridia. Ok. No sé Lidia, si el micrófono. ¿nos puedes ayudar con tu audio? Igualmente, que esté muy bien. A ver. Bueno, les No, voy yo a ahorita, hablar. no, a ver, espérame, yo ahorita yo lo puedo pagar desde acá. A ver, ¿quién está de escandaloso? Kenia. ¿Quién está hablando ahorita? ¿Lisbeth? Sí, soy yo. Ok, entonces, Ya, creo que ya. creo que sí. Iridia, gracias. Ok, entonces seguimos con nuestra presentación. Estábamos en esta. Y ahí la dejamos. Ajá. Bueno, también les voy a hablar acerca de los componentes y el proceso del habla según los conceptos de Ferdinand de Saussure. Bueno, él, ¿qué aporte dio a la lingüística? Bueno, una de los dicotomías más importantes que realiza se da al separar el lenguaje, que era langue, que es un sistema de signos, y el habla, o también llamada parole, que es la manifestación particular de ese sistema en el acto de comunicación. Bueno, él nos dice en su curso de la lingüística general, propuso una serie de dicotomías que su afán era del estudio del lenguaje como una ciencia mucho más racional, se podría decir, de lo que hasta entonces había sido, así como una serie de conceptos que conformaban, podría ser una lengua y su estructura. Y bueno, aquí vemos a dos personas comunicándose y nos dice que es un proceso psíquico, físico y fisiológico en el cual hay un concepto y la fonación, la audición, y se genera una imagen acústica. ¿Sí puede cambiar la siguiente, por favor? Ahí. ¿Es este? Mm, ¿Era ese? Es A ver, ese, espera. ajá, sí. A ver, permítame. Es que creo que hice algo. Ahí está. Ah, es que sin querer agregué una. Era esta. Ah, sí, gracias. No es la siguiente, el de, ajá, esa, por favor, Esta, gracias. ¿no? Sí, gracias. Bueno, nos dice, también les voy a hablar acerca de Levi Strauss, que bueno, es uno de los principales teóricos del estructuralismo y su pensamiento sociológico se debe mucho al marxismo y a la metodología lingüística. Bueno, uno de sus principales logros que fue el de introducir en el análisis estructural, que fue el que Ferdinand, el principal autor, aplicó a la lingüística en las ciencias humanas. Y bueno, aquí nos dice que desarrolló la antropología estructural y extiende el método estructuralista especialmente al análisis de los sistemas del parentesco. Carla. Yo les voy a hablar de Louis Althusser. Bueno, él es él es reconocido como el máximo representante del estructuralismo. Él pertenece a la tendencia encaminada a la relectura de los textos fundamentales del marxismo. De acuerdo con su estructuralismo marxista, el sujeto es un producto ideológico, entendiendo por ideología las órdenes que le proporcionan el sentido y las relaciones imaginarias. Estos pues no solamente tienen un efecto en las mentes de las personas, sino que también pues se condensan hasta constituir aparatos ideológicos del Estado. Él nos dice que el sujeto pues es un producto ideológico y se entiende por ideología a la subjetividad que surge cuando los individuos concretos son interpretados por la ideología como sujetos concretos. La siguiente, por favor. Ay, perdón. Aquí está. Bueno, pues otro representante importante es Ronald Barthes. Él nos dice que los mitos de la cotidianidad, pues el mito puede estudiarse a partir de lo que define como forma, concepto y significación. Él
Él también dice que el objeto de toda actividad estructuralista, tanto si es reflexiva como poética, es reconstruir un objeto, de modo que en esta reconstrucción se manifiestan las reglas del funcionamiento, es decir, las funciones de este objeto. El siguiente es Jacques Lacan. Él propone una relectura de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Esta vuelta a la teoría madura de Freud se plantea por medio de una revisión estructuralista bajo el lema "El inconsciente está estructurado como el lenguaje". Jacques Lacan, pues, es reconocido, Jacques Lacan es reconocido por orientar el psicoanálisis hacia la obra original de Freud, de cuyo sentido consideraba la mayoría se había alejado o distorsionado. Siguiente, por favor, maestra. Otro de los autores que nos aparecen en el estructuralismo es Michel Foucault, que pues en los años 60 Foucault fue asociado al estructuralismo, un movimiento del que se distancia más adelante. Aunque haya usado de modo personal los métodos de dicho enfoque, las palabras y las cosas pueden entenderse como una crítica de la pretensión sísmica, dejando de lado su interés por las condiciones de modificación histórica del sentido. Foucault rechazó las etiquetas postestructuralistas modernas que le eran aplicadas habitualmente, prefiriendo clasificar su propio pensamiento como una crítica histórica de la modernidad. También tenemos a Jean Piaget, que pues él hizo el estructuralismo genético. En 1955 crea en Ginebra, en el Centro Internacional de Epistemología Genética, estudia a través de métodos experimentales la formación de estructuras básicas del conocimiento humano a lo largo del desarrollo infantil. Se interesa por indagar los mecanismos subyacentes de las respuestas erróneas de los niños utilizando el método clínico. La siguiente, por favor. Bueno, y por último tenemos a Marcel Mauss, que es declarado como precursor del estructuralismo en las ciencias sociales. Esto es porque habría sido uno de los primeros en descubrir, fuera del lenguaje, la importancia sociológica de lo simbólico, es decir, la importancia de las relaciones recíprocas y la reciprocidad. La que sigue, por favor. ¿Qué es el estructuralismo? Bueno, pues el modelo estructuralista es una corriente filosófica que surgió en la década de 1960 en el continente europeo, precisamente en Francia. Se trata de una perspectiva perteneciente a las ciencias humanas que, con el paso del tiempo, fue creciendo hasta convertirse en un método utilizado para el análisis del lenguaje, la cultura, la sociedad, con especial impacto en la segunda mitad del siglo XX. Es un enfoque teórico y metodológico que plantea que en todo sistema sociocultural existe una serie de estructuras, también son llamadas formas de organización, que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de este sistema. Las que sigue, por favor. Bueno, ¿qué estudia el estructuralismo? Pues prácticamente estudia las estructuras que confieren significados dentro de una cultura. El estructuralismo es especialmente aplicado a los estudios de la antropología y la lingüística. La siguiente, por favor. Bueno, las principales características del estructuralismo es la observación. Esta pues se refiere a que, a diferencia de la corriente o modelo funcionalista, el estructuralismo no apela a una observación atenta y establecida, ya que en ella pues las unidades interconectadas no se consideran como un conjunto
tal cual entiende el estructuralismo, sino más bien como unas formas significantes. La segunda característica es la lengua como sistema. Esta nos quiere decir que el estructuralismo considera la lengua como un sistema, o sea, que emplea un conjunto de elementos solidarios que gozan de diferentes relaciones. Por medio de preceptos de Saussure, los estructuralistas adoptaron su aporte sobre la lengua y lo estudiaron a partir de la sincronía, que es el lenguaje como objeto presente. La tercera característica es el enfoque descriptivo. En este, pues, se realizan estudios desde un enfoque descriptivo donde se analizan estructuras y sus respectivas relaciones. Tenemos también el método inductivo, que pues el estructuralismo deja de lado la influencia del medio o del contexto. Recurre al método inductivo, o sea, se fundan teorías desde un análisis del cuerpo como tal. El análisis estructural, desde el inicio de un análisis estructural se precisan niveles y se demarcan unidades de modo jerárquico y se especifican nociones empleando una terminología adaptada a las necesidades. En la perspectiva metodológica no puede indicarse manifiestamente que el estructuralismo sea una escuela, sino que razonablemente solo se puede definir como una perspectiva metodológica hacia las ciencias humanas, como, pues, por ejemplo, la antropología cultural, la lingüística o la historia. Bueno, otro punto importante es el contexto y las relaciones, que aquí nos dice que el estructuralismo nace del contexto del marxismo y el funcionalismo. Bueno, aquí, sin embargo, tanto el marxismo como el funcionalismo y el estructuralismo adquieren una noción diferente de la ciencia. El siguiente punto es la estructuralista y literatura, que nos dice que aquí buscan inspeccionar la organización de una narración más allá de su contenido. Y finalmente, el impacto y actualidad, que con el estructuralismo prosperan todas las ciencias humanas. Un ejemplo de ello es cómo la historia alcanzó un nuevo sentido o cómo el hombre transformó de manera sistemática y radical las viejas representaciones de tiempos pasados. Y bueno, ahorita en el presente este modelo plantea simultáneamente al hombre como, ¿cómo se puede decir? Como un ser potencial y un objeto de discernimiento. Siguiente, por favor. También les voy a hablar acerca de la forma y función del estructuralismo en las ciencias sociales y en la cultura. Y pues bueno, aquí más que nada Saussure consideraba la combinación del significado y el significante, que era lo que les mencionaba ahorita en la diapositiva más adelante que del autor, en donde que bueno, es decir, como un hecho cuyo sentido solamente puede deducirse de su relación diferencial con respecto a otros fenómenos. Podríamos decir que una estructura no se explica a partir de los elementos individuales, sino a partir de las relaciones entre estos elementos. Ya como les había mencionado, o sea, tiene que haber una cierta comunicación para que aquí se vea ese tipo de relación o en la realidad prelingüística. La siguiente, por favor. Bueno, también les vamos a hablar, nosotros aquí mencionamos 6 puntos importantes que se nos hizo, importante recalcar, que, bueno, los elementos fundamentales centrales del estructuralismo, como primero tenemos que el significante precede al significado. Y pues bueno, aquí nos quiere decir que, bueno, para la sociología de esto se sigue la tesis de que algunos elementos cobran su significado solamente por su posición en un tejido de relaciones. Es como, por ejemplo, la sociedad no consta primordialmente de acciones individuales o individuos, sino que es más de la suma de sus partes. Se compone de un tejido de relaciones. Y bueno, en la segunda nos dice, el sentido surge del no sentido. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, a significantes flotantes, pero pues también, esto quiere decir que las escribe Levi Strauss, que son expresiones que no tienen un significado determinado,
ya que se utiliza cuando hay incongruencias entre el significante y el significado. En el tercer punto tenemos una tesis más del estructuralismo afirma que el sujeto está supeditado a la estructura, lo que significa tanto como decir que él es constituido por ella en primera instancia. Y el pensamiento estructuralista contiene una absolutización del objetivismo metodológico. Esto nos quiere decir que el puesto de que la totalidad de las estructuras es más importante que los. Esto va aparejado con Levi-Strauss en la pretensión teórica de establecer con el análisis de la ley de la actividad simbólica del espíritu humano un fundamento en las ciencias humanas semejante pues a las ciencias naturales. Bueno, el quinto punto es la historicidad del estructuralismo. Pues es criticado sobre todo por los teóricos y las teóricas postestructuralistas. Y el sexto es el estructuralismo, contiene un universalismo. Pues nos quiere decir que en el método estructuralista siempre se tiene una validez que trasciende las culturas y que se aplica para todos los órdenes simbólicos y fenómenos culturales que constituyen a los seres humanos y a sus formas de vida. En esta medida se impone al estructuralismo la cuestión de si el mito, el arte, la religión y la ciencia, la economía e incluso también la cocina y la moda, pues están estructurados de manera análoga al lenguaje. La siguiente, por favor. Bueno, y ya nosotras como conclusión pusimos que el estructuralismo es una forma de ver las cosas y los fenómenos a partir de estructuras, que entre ellas se hacen lo que son. El estructuralismo sustenta que debe haber un sistema subyacente de convenciones que haga posible que las acciones humanas tengan un significado. Y pues el estructuralismo no es un método nuevo, es la conciencia despierta e inquieta del saber moderno. La siguiente, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí. El estructuralismo no es, bueno, nosotros pusimos una frase que se nos hizo interesante, que es: el estructuralismo no es un método nuevo, es la conciencia despierta e inquieta del saber moderno. Michael Foucault es quien dijo esta frase. Y bueno, eso sería todo. Bueno, sería todo por agregar. No sé si tengan alguna duda, mis compañeros. Creo que no. Bueno, más que nada nosotros aquí nos centramos en los autores principales y bueno, en una lectura que nos envió el profesor, que está en la bibliografía. Y bueno, ya después de esto sigue el postestructuralismo, pero pues ya es el tema que sigue. Sí, así es. A ver, aquí están las hay preguntas. En el chat. ¿Ya las vieron? Sí, ya las checamos. Bueno, la primera pregunta dice... Dice, no entendí muy bien sus aportaciones principales de Levi-Strauss. ¿Podrían volver a explicarlas? Bueno, él principalmente fue el que desarrolló la antropología estructural, que extiende, se podría decir, el método estructuralista, y se basa descubre las relaciones estructurales como un orden simbólico. Bueno, su principal aporte fue de la antropología estructural y desarrolla el sistema del parentesco, y que también podría ser considerado como un lenguaje.
La siguiente dice, Ferdinand de Saussure, ¿cómo debe entender el estructuralismo? Bueno, bueno, él ahí nos dice que para él, la lengua para él los signos son ahí que se concibe la lengua y se basa más que nada en una serie de dualidades, que es lo como les explicaba al principio, que nos decía que el significante y significado, y habla, sincronía y diacronía. Era él lo que más que nada él se basaba en ese tipo de dualidades. Bueno, contestando a la pregunta de qué aporte da el estructuralismo a Jean Piaget, pues él se interesa por indagar los mecanismos subyacentes de las respuestas erróneas de todos los niños, que él pues prácticamente utiliza un método clínico que pues estudia a través de métodos experimentales la formación de estructuras básicas del conocimiento humano, pues a lo largo de todo el desarrollo infantil de que pues tiene ese niño. Ajá, de él su aporte principal pues es el estructuralismo genético, que pues le expliqué hace un ratito, que es el que se interesa por indagar los mecanismos de respuestas erróneas en los niños utilizando pues el método clínico. La siguiente pregunta estudia el estructuralismo. Pues en sí estudia las estructuras que pues dan significado dentro de alguna cultura, es especialmente, como ya lo habíamos dicho, aplicado a los estudios de antropología y lingüística. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿dónde es? ¿Me podrían repetir qué se refiere el significante procede al significado? Bueno, creo que ahí es la parte que del principio, cuando dije que Ferdinand de Saussure nos dice, por ejemplo, la sociedad que no consta de acciones individuales o de individuos, como que necesita la suma de sus partes y ya debe de haber relaciones y formaciones de relación que están determinadas, podría ser de una forma recíproca. La de por qué es importante el estructuralismo en las ciencias sociales, pues porque pues considera todos los fenómenos culturales y pues sociales de la misma forma que Saussure consideraba la combinación del significado y del significante, como ya se había mencionado. Es decir, como un hecho que solo puede deducirse a su relación con otros fenómenos. Pues es un enfoque de investigación que se creó hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad. También contestando a la de a qué se refiere la característica de perspectiva metodológica, pues es prácticamente que el estructuralismo no se manifiesta como una escuela, sino que pues se percibe y se define como una perspectiva metodológica de las ciencias humanas, como es la antropología cultural, la lingüística, la historia. Bueno, también hay una parte que dice que dice, si es que había una parte, ya se movió, que había una parte psíquica en la forma de comunicarnos. No logro entender cómo poder ser psíquica. ¿Me podrías explicar esa parte? Bueno, creo que te refieres a la parte en donde habíamos visto lo de los componentes del proceso del habla, que decía proceso psíquico, físico y fisiológico, que podríamos decir que es la estructura del lenguaje en el que te mencionábamos que era el concepto, fonación, audición e imagen acústica, en el que, Ferdinand de Saussure nos había propuesto la serie de dictonías en su afán. Entonces,
Creo que respondiendo a tu pregunta, podríamos decir que es la estructura podríamos decir que la estructura del lenguaje para Saussure. No sé si te haya respondido. Bueno, también dice que ay, ya me perdí. Bueno, el aporte de Marcel Mauss que tiene al estructuralismo, bueno, se basa como, él es el precursor del estructuralismo en las ciencias sociales y nos habla que, bueno, que había sido uno de los primeros en descubrir el lenguaje y la importancia de lo simbólico. O sea, para él era primordial lo simbólico. ¿Cómo podríamos decir eso? Bueno, es decir, la importancia de las relaciones y de la reciprocidad, como las características de los lenguajes, podría ser. Creo que ya son todas las preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta, compañeros? Bien, vuelvo a hacer la pregunta. ¿No hay alguna otra participación? Ok. Dice Grisel, ¿cómo es la diferenciación entre el desarrollo de una estructura significante y el funcionamiento del objeto significado? ¿Permitió resolver importantes problemas en varias de las ciencias sociales? ¿Cómo es que la diferenciación entre el desarrollo de una estructura significante, o sea, de una estructura que es el significante y el funcionamiento del objeto, que es el significado, permitió resolver importantes problemas en varias de las ciencias sociales? A ver, ¿tienen alguna respuesta a esta pregunta? ¿Equipo? Bueno, ahí podría entrar lo de que les mencionábamos que era como un sistema de signos y bueno, su metodología se basaba más principalmente en este aporte que nos dio Ferdinand de Saussure, que nos decía lo de que tenía que haber como base un significante para que hubiera un significado. No sé si me doy a entender más o menos. No Bueno, sé, ella como Grisel. dice que cómo permitió resolver los problemas, pues a base a una causa hay una consecuencia. Entonces, pues tendrían que imaginarlo, bueno, la estructura de la lingüística para que pudieran saber cuál sería la relación de estos problemas que nos menciona aquí Grisel. Uh-huh. Bueno, al parecer Grisel está de acuerdo. Ok, pues ya les quitamos el
el yugo de la exposición y me voy a permitir hacer algunas precisiones muy rápidas, solamente para tratar de clarificar esto. Déjenme comentarles que este tema, y el que sigue, son temas complejos, son temas difíciles. No es tan sencillo abordarlos porque están dirigidos específicamente hacia fenómenos del lenguaje, es decir, fenómenos del significante y del significado, o lo que es lo mismo, muchos de estos están dentro de la dinámica de la cultura. Entonces, hacer un análisis de la cultura, de las sociedades, a partir de pensar que toda cultura, que toda sociedad en realidad se comporta como un signo lingüístico, bueno, no es tan sencillo y obviamente digamos, puede generar confusiones abiertas sobre estos conceptos. Entonces, yo le agradezco al equipo que se haya esforzado en la exposición. Por supuesto que hay muchas cosas que ustedes las leyeron y que seguramente si les preguntáramos más a fondo sobre esas cosas, pues seguramente estarían dudando, igual que lo haríamos que cualquiera de nosotros. Entonces, no se preocupen, yo les agradezco la exposición. Creo que finalmente el recorrido que ustedes hicieron a través de los principales autores, pues ya nos da una idea de lo que está sucediendo con este movimiento intelectual, con este movimiento intelectual de principios del siglo XX. Uh-huh. Entonces, me voy a permitir tratar de esquematizar un poco de los problemas que nos están presentando los estructuralistas y vamos a ver en efecto si es que cada uno de estos autores como Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser, Roland Barthes, Jacques Lacan, Michel Foucault, Jean Piaget, bueno, Marcel Mauss es anterior a todos ellos, por eso es precursor. De hecho, él era sobrino de Emilio Durkheim, que fue el fundador de la sociología. Marcel Mauss era un antropólogo muy connotado y de hecho, gracias a los aportes que hace Marcel Mauss, se empiezan a establecer, digamos, los principios que va a aplicar Ferdinand de Saussure en lo que será precisamente las bases del estructuralismo. Entonces, vamos a ver algunas ideas básicas. Por supuesto que otra vez lo comento, un curso sobre estructuralismo debería de llevarnos todo un semestre solo para ver a uno de estos autores, porque son autores complejos, son autores que no como quiera uno puede abordarlos en una sesión rápida como esta, demasiado rápida, de hecho, para tratar de entender a varios de los monstruos del pensamiento estructuralista, por ejemplo, Ferdinand de Saussure, con el curso de la lingüística, o el caso de Piaget, que fue muy importante dentro del ámbito de la educación, o Michel Foucault, que curiosamente Michel Foucault jamás aceptó la etiqueta de ser estructuralista, más bien algunos lo colocan dentro del postestructuralismo, pero ni siquiera él aceptó esa denominación. Y bueno, por supuesto, entender a Jacques Lacan en 2 palabras es imposible. O sea, definitivamente, ¿no? Nada más para espantarlos un poco, imagínense que quisiéramos entender a Jacques Lacan en una sesión cuando la obra de Jacques Lacan es impresionante. Aquí les voy a presentar algunos de los libros. Ven que de pronto me pongo a presumirles que tengo libros de
de muchos autores, y precisamente pensando en Jacques Lacan, nada más hay estos. Y no tengo todos, aquí está Jacques Lacan, y aquí están todos sus seminarios. Él no daba otra cosa más que seminarios. Prácticamente todos son trabajos que él realizó dentro de conjuntos de intercambio académico. Y bueno, pues tenemos los escritos técnicos de Lacan, los escritos técnicos de Freud, donde Lacan precisamente va a hacer un estudio del padre del psicoanálisis, y bueno, pues podemos ir aquí viendo cómo es que cada uno de los elementos que Lacan va estudiando, pues prácticamente son libros particulares, ¿no? La relación del objeto, la psique, la psicosis, las formaciones del inconsciente, el deseo y su interpretación. Ese es uno de los libros que a mí personalmente me parecen más interesantes, cuando habla precisamente sobre el problema del deseo y del goce. La ética del psicoanálisis, que es otro de los libros, es el seminario número 7, y bueno, pues aquí pudiéramos ir hablando de distintas temáticas que cada uno de ellos aborda: la angustia, y el discurso, el otro, el reverso del psicoanálisis, etcétera, etcétera. Estos son solamente algunos de los textos de Lacan. Entonces sería imposible en realidad poder abordar a cada uno de estos autores en una sola clase, si finalmente la obra de ellos es precisamente una obra monumental. Aquí está Michel Foucault, del que estamos platicando, y bueno, todas estas son parte de sus obras. Insisto, no tengo todas, pero pues básicamente las grandes obras de Foucault pues nos llevan desde la historia de la sexualidad, son en 3 tomos, la historia de la locura, perdón, la historia de la sexualidad en 4 tomos. El año pasado salió el último de ellos, aunque él murió en 1985, todavía el año pasado se publicó el último de los tomos de la historia de la sexualidad de Michel Foucault, y la historia de la locura, que son 3 tomos, y bueno, sobre las palabras, sobre las cosas, sobre la tecnología del yo, la arqueología del saber, el problema precisamente del poder, un diálogo sobre el poder, el orden del discurso, que es parte de lo que nos estaban platicando las compañeras cuando hablamos acerca de los aspectos de orden lingüístico, y cómo el aspecto de orden lingüístico no se entiende en sí mismo como sistema, sino que se entiende dentro de las estructuras de ordenación del poder. Bueno, todo esto solamente para decirles que el esfuerzo que hicieron los compañeros fue muy interesante, por supuesto limitado, porque no es posible tratar a todos estos autores con digamos, el elemento, digamos, mesurado, bien hilvanado de los conceptos, de las ideas y de los planteamientos. Pero bueno, también pecando en ese sentido, de ser bastante sintético, me voy a permitir hacer algunas observaciones para esta clase sobre el estructuralismo. A ver, entonces, vamos a ver aquí. Necesito la letra más grande. No, más grande. Ahí está. Bueno, tenemos aquí una serie de connotaciones que debemos de considerar cuando estudiamos el estructuralismo. Recuerden que nosotros estamos viendo, ¿sí?, corrientes teóricas y metodológicas en las ciencias sociales.
en las ciencias sociales en el siglo XX. Esto es bien importante que lo consideren. En las ciencias sociales. Entonces, una de las cosas que nunca debemos de olvidar es cada vez que alguno de los compañeros haga una exposición, siempre hay que estarnos preguntando, ok, el estructuralismo, sí, pero en relación a sus aportes a las teorías, a las ciencias sociales, sus aportes teóricos, sus aportes metodológicos a las ciencias sociales. Si no lo hacemos, tenemos el riesgo de perdernos prácticamente en un montón de ideas, en un montón de libros, en un montón de teorías. Entonces, lo que queremos nosotros es revisar qué nos aportó el estructuralismo, tanto teórica como metodológicamente, a las ciencias sociales. Y eso lo podríamos aplicar para cualquiera de las cosas que hemos visto, por ejemplo, de las historias que hemos visto, la Escuela de Frankfurt. Lo mismo tendríamos que preguntarnos del estructural funcionalismo, qué es lo que aporta para el estudio de las ciencias sociales, la fenomenología sociológica de Schutz, en este caso aquí que vimos, esta fue la fenomenología sociológica de Schutz, y en este caso fue, no es cierto, esto fue Schutz, y esto fue, dejen recordar qué cosa vimos aquí, comprender fundamentos, política, historia de los... esto fue la Escuela de los Anales, ustedes recordarán, y bueno, hoy empezamos a ver el estructuralismo y lo mismo tenemos que volvernos a preguntar qué es lo que nos aporta este estructuralismo, esta corriente, a la teoría y a la metodología para la investigación en las ciencias sociales. Bueno, quizá para poder entender esta situación, a partir de una idea muy presente en las ciencias sociales, específicamente en la sociología y posteriormente en la antropología, que nos digamos, nos guía, que nos conduce sobre prácticamente todo el elemento de la sociedad. Y esta es la palabra estructura. No es lo mismo la palabra estructura como la concibió Parsons, que ya lo vimos, a como lo va a concebir Saussure, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que ver es lo que entendemos por estructura, porque a lo mejor si partimos de esta visión de lo que es la estructura, podemos entender tanto el estructural funcionalismo, que ya lo revisamos, como el estructuralismo, como el postestructuralismo. Bueno, uno de los grandes problemas que ha tenido las ciencias sociales es el nivel de análisis, ¿sí? Que hay que hacer para tener una comprensión de los fenómenos sociales. Y básicamente nosotros tenemos que hablar de dos tipos de niveles. El nivel micro, ¿sí? El nivel micro, que sería, digamos, el de la cotidianidad, ¿sí? El de la interacción, ¿dónde está? Aquí está. El de la interacción, diría Schutz, ¿se acordarán? Face to face, es decir, cara a cara, ¿sí? Y el otro nivel que tenemos que entender es que la sociedad entra también dentro de un análisis macro, ¿sí? Y cuando hablamos de macro, ya no estamos hablando de los aspectos de los individuos. Déjame colocar aquí la palabra individuo. Individuo en su cotidianidad, en su interacción cara a cara, sino que ya nos estamos refiriendo aquí de la
la sociedad, es decir, este es el nivel macro, el nivel más grande, ¿sí? Donde ya estamos hablando no en términos de su cotidianidad, sino en términos de todos aquellos elementos que permiten que funcione esta sociedad, lo cual implica la existencia de reglas, códigos de convivencia, formas de organización para el trabajo, instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya estamos hablando de otro nivel. No estamos hablando del nivel macro, del nivel del individuo, su cotidianidad y su interacción cara a cara, sino que ya estamos aquí hablando de situaciones de mayor complejidad. La sociedad como la sumatoria de todos aquellos procesos, reglas, códigos de convivencia, formas de organización para el trabajo, instituciones, más todavía la dimensión micro, donde entran los individuos, su cotidianidad y sus interacciones. Bueno, espero que entendamos que existen entonces estas dos dimensiones. Ahora, dentro de este nivel de análisis, lo voy a bajar un poco. Dentro de este nivel de análisis, lo que hay que decir es que prácticamente todas las teorías sociales se han dedicado al análisis macro. Si quisiéramos poner acá, así como que una especie de línea, solamente para poder determinar esto, podemos decir que Comte no consideraba el problema de lo micro, no le interesaba realmente. Él quería comprender cómo se comportaban las sociedades burguesas, las sociedades industriales, a partir del principio de la racionalidad objetivante. En el caso de Marx, a Marx no le interesaban tampoco al nivel de los individuos, sino al nivel de las grandes estructuras históricas, económicas. Por eso es que Marx se dedicó a estudiar el sistema capitalista, porque el sistema capitalista corresponde a una dinámica de análisis macro, ¿sí? El mismo Weber, si bien Weber va a tener una mayor posibilidad de contacto con el aspecto micro, la esfera micro, en realidad a Weber le sigue interesando los aspectos macros de la sociedad. Y obviamente, aquí tendríamos que poner a Durkheim, ¿sí? Que también le interesan los aspectos macro, aunque también Durkheim, sobre todo en este libro que se llama El suicidio, pues va a tratar de incorporar los elementos psicológicos de los individuos que tienen, pues digamos, las prácticas suicidas, ¿no? Pero bueno, en todos estos autores que hemos visto, realmente les interesa el análisis macro, ¿sí? El análisis macro va dirigido específicamente a este nivel de relacionalidad, ¿sí? Es decir, donde las reglas, los códigos de convivencia, las formas de organización, las instituciones determinan, lo voy a colocar así en una línea, determinan la dimensión micro, ¿sí? De tal modo que esta dimensión no se entiende independiente de esto, sino, no se entiende por sí sola, sino dependiendo del nivel macro de la sociedad. Por eso es que Comte, Marx, Weber, Durkheim y muchos otros más están preocupados por tratar de entender
Estas reglas, estos códigos de convivencia, estas formas de organización para el trabajo, estas instituciones que de algún modo le dan sentido a la existencia social. Hay pocos autores que van a tener un interés por el nivel micro, ¿sí? Y de hecho ni siquiera los mencionamos, pero bueno, vamos a poner aquí a uno de los más importantes, que fue, digamos, colaborador y además contemporáneo de Max Weber, que fue George Simmel. Simmel va a ser el primero que va a hablar acerca de una sociología de lo individual, de lo cotidiano, y va a tratar de hacer una sociología de los aspectos emocionales que finalmente no entraron por la perspectiva de las grandes corrientes. Bueno, para irnos más rápido, lo que tenemos que decir es que cuando una teoría trata de explicar la realidad social desde este nivel macro, desde este nivel de reglas, códigos de convivencia, estamos hablando entonces que a estas lo que les interesa es precisamente el análisis estructural. De tal modo entonces que lo que vamos a ver son todos aquellos elementos interactuantes que forman lo social y que determinan, como aquí ya lo pusimos en esta flecha, vamos a ponerle una que determinan la esfera micro, ¿sí? Entonces, en lo estructural, nosotros tendríamos que decir que estamos hablando específicamente de todo aquel sistema, de relaciones que dan sentido a la existencia y al desarrollo de la sociedad en general. Esta es una definición muy básica de lo que es una estructura, pero nos va a servir, ¿sí? Bueno, a partir de este concepto de estructura, nosotros vamos a tratar de derivar el otro problema, es decir, el problema de tratar de entender la sociedad no como un aspecto, digamos, lineal del progreso, como lo pensó Comte, no como Marx lo pensó como una secuencia histórica de modos de producción y de organizaciones para la producción, no como lo hizo Weber, que pensó en términos de la cultura, ¿no? y de los aspectos de la subjetividad y la intersubjetividad, o no como lo hizo Durkheim, cuando plantea la relación que existe entre la función de los sujetos y obviamente el papel de lo social como una estructura coadyuvante que determina básicamente al individuo. Y entonces entramos con Ferdinand. Creo que no se escribe así, perdón. ¿Cómo está? S. Me faltó una S. De Saussure. Bueno, Ferdinand de Saussure nos va a decir, bueno, sí, está bien. Está bien que los sociólogos anteriores hayan entendido que hay una estructura social y hay una estructura individual que constituyen la complejidad de lo social. Dice él, sí, pero, ¿qué creen? Todas estas cosas que ustedes están diciendo están muy padres, pero resulta que todo esto en realidad se manifiesta como una forma de lenguaje. Cuando yo hablo de lo social,
pues estoy ocupando una palabra, una serie de categorías, una serie de significados que me permiten entender la sociedad. Entonces, todo lo que yo soy, todo lo que yo digo, todo lo que hago dentro de la convivencia de lo social, es atravesado por el lenguaje. Y entonces, Saussure va a tratar de entender cómo funciona el lenguaje en primera instancia, y segunda instancia es ver si el lenguaje es solamente una descripción de cosas o el lenguaje tiene otros elementos, digamos, invisibles, no presentes en la expresión misma del lenguaje, pero que están ahí de manera subyacente. Y entonces, Saussure va a entender que el sistema social es un lenguaje. Y entonces tenemos que entender cómo funciona el lenguaje, porque si entendemos cómo funciona el lenguaje, entonces podemos nosotros entender quizá cómo funciona la sociedad, más allá de los aspectos macro o más allá de los aspectos micro sociales. Entonces, pues básicamente, la propuesta de este autor, de Saussure, es precisamente tratar de entender. Ahí se me fue este cuate. Ay, perdón. Me fue, aquí está. Cómo Ferdinand de Saussure nos va a tratar de explicar el problema de la sociedad como un lenguaje. Entonces dice, bueno, entonces entendamos cómo funciona el lenguaje. Y entonces Ferdinand de Saussure nos va a decir algo muy interesante. Él dice, bueno, es que resulta que el lenguaje son signos. El lenguaje no existe como una entidad material. ¿Dónde está el lenguaje? ¿De dónde sale el lenguaje? ¿Cómo se produce el lenguaje? ¿Cómo nos reconocemos en el lenguaje? ¿El lenguaje te pertenece? ¿Es tuyo? ¿O el lenguaje es solamente un préstamo que te hace la sociedad cuando tú naces y te incorporas en ella? Y entonces, si el lenguaje no le pertenece a nadie y nos pertenece a todos, pero precisamente porque nos pertenece a todos, en realidad nadie podría decir el lenguaje es mío, ni cobrar derechos de autor por esa situación. Entonces, tenemos que ver qué es lo que te ofrece la sociedad cuando tú llegas a este mundo. Y entonces, Saussure se da cuenta que en realidad el lenguaje, que es lo que te ofrece la sociedad, está lleno de signos. ¿Y qué es este signo? ¿Qué es un signo? Un signo es una expresión que señala algo. Si tú piensas, por ejemplo, en uno de estos señalamientos de la carretera, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, no estacionarse, Saussure diría, esto es un signo. Es decir, indica algo. El signo es indicativo de algo. Cuando hay un signo, hay un proceso de comunicación que pretende, en efecto, transmitir un tipo de mensaje a partir de signos. Y esto es lo que trata de estudiar precisamente Saussure. Y entonces él dice, bueno, ¿qué es lo que representa cada signo? De principio nos dice, los signos no nos pertenecen a nadie en particular. Así como el lenguaje, los signos no nos pertenecen a nadie en particular, porque en realidad, dice Saussure, pertenecen a comunidades lingüísticas. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben qué es un gilipollas? Es pregunta abierta para todos.
una pregunta. ¿Ustedes saben qué es un gilipollas? ¿Han escuchado la palabra? Hola, hola. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué significa esa palabra? Bueno, es como una grosería, ¿no? Es una grosería. ¿Pero qué significaría? Profe, Sí, ¿escuchó? sería, bueno, Cedric. pollas, sí, como dice, es una grosería, como un insulto que dice que es tonto, que algo así, ¿no? No es la palabra. Ok. El significado más cercano de gilipollas sería que tonto. ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí saben en dónde se expresa esto? En España. Exactamente. La definición más cercana, porque déjenme decirles que gilipollas en realidad no tendría una traducción directa a nuestro español mestizo. Gilipollas sería algo así como demasiado tonto o demasiado estúpido. Un gilipollas es, no te hagas el gilipollas, es, no seas estúpido, ¿no? Pero no el estúpido normal, como si hubiera niveles de estupidez, sino el que es muy estúpido, ¿sí? Entonces, nosotros no entendemos el concepto de gilipollas, porque además tiene sus propias inclinaciones como tal, sus declinaciones lingüísticas, y en ciertos lugares solamente sería algo así como tonto, pero en otros lugares es más fuerte la definición de gilipollas y va dirigido precisamente a aquellos que son los tontos sobre los tontos, ¿no? El gran estúpido o el gran tonto, ¿no? El doblemente, el triplemente tonto. Bueno, nosotros no tenemos una palabra para eso. No hay una relación, una palabra relacionada que tenga un significado semejante, como lo podríamos tener para otras palabras. Ahora, la palabra gilipollas lo entienden los españoles precisamente porque, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, hay comunidades lingüísticas que permiten en efecto, el intercambio de signos, ¿sí? Y entonces, muchas veces las palabras, los signos, nos van a corresponder en su significado a estas comunidades lingüísticas. Lo que nos decía el equipo al principio es que incluso había palabras que no tenían una definición concreta, ¿se acuerdan? Dice, bueno, pues todo eso corresponde a la dinámica de comunicación de las comunidades lingüísticas. Imagínate a un mexicano diciéndole a otro mexicano que es un gilipollas. ¿Sí? O imagínate ahora a un español diciéndole a otro español, ¿sí? Tenía la frase, se me fue. Así. Pásame la esa, la que está en el S. Por supuesto que si un mexicano le dice a otro mexicano que es un gilipollas, pues seguramente el segundo mexicano ni siquiera lo va a entender en términos de lo que podría significar esto, pero dile que es un pendejo y inmediatamente salta, porque la palabra gilipollas no pertenece a la comunidad lingüística, ahora, a su comunidad lingüística. Ahora,
en algunos momentos, si un español le pasa a otro español y le dice, pásame la S, la que está en el S, esta indeterminación solamente existe en nuestro lenguaje. En muchas otras comunidades lingüísticas hay, por supuesto, tienen sus propias indeterminaciones, pero no entenderían jamás esta expresión. Pásame la esa, la que está en el S. En cambio, nosotros, cuando se pásame la esa, inmediatamente volteamos, ¿no? hacia donde el primer sujeto nos señaló, y entonces buscamos la esa, aunque no sepamos que sea esa. Pero suponemos que si hay una botella, si hay un celular, si hay un vaso de agua, pues volteo y seguramente será alguna de esas tres cosas. Y más si me dice que está sobre el S, ¿no? Entonces, el único S que hay ahí es el escritorio, entonces pienso que lo que me están pidiendo está precisamente en el escritorio, y alguna de esas cosas será la esa que tengo que pasar. Esto que parece hasta jocoso, en realidad representa un pequeño problema con relación a los signos, diría Saussure. Los signos, si bien es cierto, entran dentro de un sistema de comunicación y de representación, en realidad no pertenecen a los individuos, sino pertenecen a las comunidades lingüísticas. Y esto es algo bien importante. Ahora, dejen quitar esto, este ejemplito. Bueno, lo voy a mover más bien para que no desaparezca. Aquí lo vamos a poner para que no estorbe, pero ya sabemos que esto está referido a esto de las comunidades lingüísticas. Ok, entonces ese es el primer problema. El segundo problema que Saussure va a establecer es que dice, cuando nosotros hablamos, o más bien, todos los signos se refieren a cosas y a significados de las cosas. No hay de otra. ¿Sí? Si yo emito una expresión celular, por decir algo, esa expresión celular es un signo. Ahora, todo signo, dice Saussure, tiene por lo menos dos connotaciones. A ver, aquí está una. Ahí. Y aquí está la segunda connotación. Okay. La primera connotación, diría Saussure, es que todos los signos en realidad son una representación. Una representación por un lado, y por el otro lado dice, todos los signos llevan en sí mismo encerrado una imagen fonética. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, es, digamos, la imagen fonética es aquello que surge precisamente en las representaciones mentales como imagen detrás de la palabra. Si yo les digo ahorita a ustedes celular, seguramente estarán representando en su cerebro el celular que conocen o el celular que quieren, pero no tendrán el celular directamente ahí enfrente. Bueno, en este caso ustedes yo creo que sí, pero la imagen que se produce aquí está vinculada con la palabra que se deriva precisamente de la estructura del signo. La imagen fonética sería aquella representación esa representación de lo sensible, esa representación que está compuesta un poco por imagen y un poco también por la identificación de la imagen con la materia. Un ejemplo, seguramente a esta hora todos ustedes ya comieron, pues no hay ningún problema, pero si alguno no ha comido, yo le digo, es que yo lo que quiero en este momento son unas enchiladas verdes así, bien calientitas, con queso, con cebolla, con un poquito de cilantro, unos frijoles refritos de este lado y un vaso de agua, de melón ahí frío, esté hasta sudando el vaso. Bueno, eso no lo tienen ustedes a la mano. Y sin embargo, seguramente
Cuando yo dije unas enchiladas verdes con su queso, con su y con su cebolla ahí picada y los frijoles refritos, seguramente se lo imaginaron. Bueno, finalmente tienen ustedes una imagen fonética, es decir, la imagen fonética sería la representación de los componentes materiales o sensibles a los que se refiere precisamente la palabra o el signo. En cambio, la representación, esto está, diría Saussure, dentro de la mente, ¿no? Esto es un lenguaje interno. Lenguaje interno, ahí está. Y entonces, piense cómo en esta cuestión de los componentes de los signos hay dos elementos importantes. Está la representación, que es el lenguaje interno que nosotros ya hemos construido a partir de los significados, y obviamente la imagen fonética, que es a lo que se refiere este significado. En otras palabras, la relación que se da entre la representación y la imagen fonética es una relación de esta magnitud. Es la relación que se da entre el significado y, obviamente, el significante. Y a eso es lo que hace rato se referían. Cuando yo hablo del significante, hablo precisamente de la función fonética de la imagen que me genera un signo en el acto del habla. Pero esta imagen fonética está directamente vinculado con el significado que esta imagen tiene dentro del lenguaje interno, que es la dinámica de mi representación. Bueno, este pequeño esquema con respecto al problema de los signos es básicamente lo que va a aportar Ferdinand de Saussure. Por supuesto que no es todo, ya lo dije, es imposible hacer una síntesis que no sea grosera, que no sea insultante del pensamiento de sus autores, pero bueno, en este caso lo tenemos que hacer en este primer momento. Bien, y entonces viene el gran problema. El gran problema es cuál de estos dos elementos constituyen el secreto no solamente de las palabras, sino de la cultura. ¿No? De la cultura. Y entonces aquí viene el gran problema del estructuralismo de Saussure. Él va a decir que esta es la connotación estructurante de la realidad, de tal modo que siempre vamos a tener elementos significantes, ¿sí? Y elementos de significado. Y prácticamente, dirá, la sociedad se comporta, la sociedad, la cultura, se comporta básicamente en el predominio, muchas veces, del significado o en el predominio de los significantes. Y esto va a dar pie precisamente para plantear algunos de los elementos que ya las compañeras aquí nos habían colocado. ¿Dónde está? Permítanme un segundo. Ok. ¿Dónde están? Changos. Por aquí yo lo vi, por aquí yo lo vi.
Aquí está. Lo que Saussure va a aportar es precisamente este elemento, es decir, entender que toda estructura, y específicamente las estructuras sociales, se comportan como significados dentro de una cultura, y esos significados dentro de esa cultura corresponden a las comunidades lingüísticas que comparten el significado. Y esto es bien importante, porque nosotros no podemos pensar que nuestro lenguaje, que nuestros significados se puedan aplicar a todas las culturas, a todos los grupos humanos, ¿sí? Este es un problema, digamos, antropológico, en el sentido de que es imposible creer, aceptar, perdón, que todos los grupos humanos se comporten dentro de la misma estructura de significado y dentro de la misma, de los mismos significantes. Si bien es cierto, hay palabras que se parecen, normalmente en las distintas culturas se les dice de un modo diferente a los gatos que nosotros, que le llamamos gato, ¿no? O sea, el gato para nosotros tiene esta dinámica del lenguaje interno. Yo no tengo aquí ningún gato, pero sé lo que es un gato, ¿sí? Y lo sé porque tengo una imagen fonética que me permite precisamente identificar el componente material y sensible del gato con el concepto y el significado que yo tengo de gato. Pero eso corresponde a mi comunidad lingüística. Entonces, lo que uno tiene que hacer es estudiar cómo las comunidades lingüísticas generan las estructuras de la cultura a la cual vamos a investigar. Y en este punto, precisamente, se coloca el planteamiento que va a ser rescatado por, específicamente por Claude Lévi-Strauss y por Luis Althusser, que son, digamos, los principales seguidores del planteamiento de Ferdinand de Saussure, solamente que aplicado a diferentes aspectos. A Claude Lévi-Strauss le interesa la antropología, de hecho incluso desarrolla esta llamada antropología estructural, donde va a hacer el análisis de los sistemas de parentesco. Pero lo que a él le interesa más que el análisis de los sistemas de parentesco es descubrir las relaciones estructurales del orden simbólico de esos sistemas de parentesco. Entonces, no le interesa tanto así como el significado, sino la dinámica de los significantes que le van a dar precisamente el componente material o sensible a los significados. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero bueno, por ahí va el asunto. Bueno, entonces, en el caso de Luis Althusser, aquí lo que Althusser va a hacer es ocupar el mismo esquema que les acabo de mostrar en esta parte, ¿sí? Para aplicarlo a uno de los aspectos más problemáticos de la cultura, que es precisamente el de las ideologías. ¿Qué es una ideología? ¿Cómo funciona una ideología y cuál es su connotación significante vinculado con el problema del poder? Y entonces, precisamente, lo que nos dice Althusser es que las ideologías van a estar determinando las estructuras individuales, de tal modo que la ideología es una subjetividad, pero que interpela a los sujetos concretos para obligarlos a comportarse de un cierto modo, de manera consciente o de manera inconsciente, dentro del orden social. Finalmente, en cualquiera de los casos, el de Claude Lévi-Strauss o el de Luis Althusser, encontramos prácticamente este esquema de la estructura. ¿Cuál es el elemento que determina la relación de la cultura pensada como signo y obviamente la relación compleja que se genera entre el significante
y obviamente y también el significado. Entonces, en esta tensión uno podría pensar que si te quedas a nivel de lenguaje interno, podrías tener grandes avances. Él diría, no, si tú te quedas a nivel del lenguaje interno, solamente te quedas a nivel de la lógica, a nivel del significado. Y por el contrario, solamente te vas por los significantes, te vas a quedar solamente con los componentes materiales o sensibles. Lo que tenemos que hacer es vincular los elementos del significado con los elementos significantes, generando una estructura que nos va a permitir precisamente llevar este modelo a cualquier análisis de la cultura, a cualquier análisis de la comunicación, a cualquier análisis de la intersubjetividad. Y entonces, bueno, aquí vamos a poner aquí que este modelo sirve precisamente para este tipo de fenómenos, fenómenos de la cultura, fenómenos de la intersubjetividad o los fenómenos de la comunicación. ¿Puedo aplicar este método estructural a fenómenos económicos? No, de primera instancia, porque la economía no es ni fenómeno de la cultura como tal, ni un fenómeno de comunicación, ni un fenómeno de la intersubjetividad, aunque pequeños retruécanos teóricos podríamos convertirlo a eso, pero de manera general el estructuralismo va a permitir hacer el análisis de los aspectos de la intersubjetividad, de la comunicación y de la cultura. Bueno, sé que no es suficiente esta explicación. Sé que es muy complicado el asunto, pero pues vamos a tener que revisar, si ustedes quieren profundizar, una serie de artículos que nos hablan sobre la relación de la estructura del estructuralismo y del postestructuralismo, y a partir de ahí pues generar otras nuevas ideas. Entonces, pues yo me quedaría aquí para poder permitir las preguntas y pues vemos si podemos entrarle o nos esperamos a que el siguiente equipo, que es el de Jacqueline, pues nos explique un poco más el postestructuralismo, porque finalmente en la crítica que hace el postestructuralismo también se derivan algunos de los elementos teóricos del estructuralismo. Vamos a ver si pudiéramos en la siguiente sesión cerrar toda esta situación para poder entender cuál es la importancia de ambas escuelas teóricas a las ciencias sociales. Son muchas. De hecho, cuando veíamos a Althusser o mencionábamos a Luis Althusser, él en su análisis de las ideologías nos va a generar una propuesta muy interesante sobre la subjetividad que surge en términos de significantes con respecto de la ideología, digamos, dominante, y obviamente lo que esto implica en términos de dominación a los sujetos concretos. Para el estructuralismo, nuevamente, si regresamos a nuestro esquema, no le interesan tanto los aspectos micro, sino que le interesan los aspectos de carácter macro, es decir, estructural, pero viendo la estructura como estos elementos del lenguaje. Para el estructuralismo, la estructura es el lenguaje. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Aquí están. Dejo de compartir. Profesor, entonces los autores más importantes podrían ser nada más Claude Lévi-Strauss y Louis Althusser. ¿Podríamos nada más esos en la ficha que estamos haciendo? No, porque finalmente también Lacan
y también Barthes, y también Foucault, aunque ellos jamás se reconocieron como parte de la escuela del estructuralismo, pues van a partir de esos principios para sus teorías, tanto desde el psicoanálisis como en el caso de Lacan, o tanto de la antropología de los saberes, como fue el caso de Michel Foucault. Entonces sí tienen que entrar estos personajes que están ahí, aunque lo vamos a ver cuando veamos el postestructuralismo. A mí me parece que Jacques Lacan está más cercano al postestructuralismo, igual que Michel Foucault está más cercano al postestructuralismo que al estructuralismo de sí, ¿no? Entonces, pues sí, hay que incluirlos. Entonces, hoy en esta sesión se incorporan como parte de nuestras tareas Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss, Luis Althusser, Roland Barthes, Jacques Lacan, Michel Foucault, Jean Piaget, aunque bueno, Jean Piaget me genera problemas que esté ahí, pero bueno, lo metemos, y Marcel Mauss, ¿no? Son así los autores que se incorporan a esta pléyade, a este desfile de teóricos sociales que nos están determinando nuestra forma de hacer investigación hoy en el siglo XXI. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Bueno, a ver, si no hay comentarios, entonces quiero pedirles un favor muy grande. Nuestra clase es el próximo jueves. Yo no tengo problema por el día, pero sí por el horario. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Tengo problemas con el horario porque tengo una cita médica con mi cardiólogo justo a las 6, justo a las 6:30 de este próximo jueves. Tendré que someterme a un ecocardiograma para ver cómo está mi corazoncito y bueno, ver si esto me puede ayudar al tratamiento que tengo por el enfisema y la neumonía que pasé en el mes de febrero y marzo, que bueno, nos afectó completamente, ¿no? Entonces quisiera pedirles si pudiéramos vernos a las 3:30, de 3:30 a 5:30, para que yo tenga tiempo de salir de casa y llegar al consultorio del médico pues a tiempo, ¿no? Entonces, quisiera ver que si me pudieran apoyar con ese cambio de horario, solamente por este día y por esta razón. Sí, profe. Sí, profe. Sí, está bien, profe. Sí, profe, Okay. por mí no hay problema. Muy bien, muchas gracias. Sí, Sí, yo. Les agradezco bastante el apoyo y bueno, pues yo estaría cerrando ya esta sesión en este momento. Descansen y nos estaríamos viendo el próximo jueves a las 3:30 para la última exposición, y eso nos acerca al problema de que si la última exposición es el 25, entonces nuestro examen como tal sería el día 30. Ya les haré llegar las indicaciones para la realización de este examen, que va a incluir únicamente, normalmente yo el segundo examen siempre hago así un examen genérico de todos los temas, pero bueno, en esta ocasión la pandemia nos está cambiando todas las formas, y entonces les voy a hacer un examen solamente de la parte de las exposiciones. Y bueno, sobre eso va a tratar el segundo examen, y pues ya sería todo. ¿Vale? Entonces, yo les pregunto, espero que ya se hayan anotado en la lista del día de hoy.
Y si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Tengan una buena tarde. Está lloviendo, está haciendo frío. Cúbrense mucho. Gracias, profe. Hasta el jueves. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.